Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Bueno, hemos estado estudiando acerca de las pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo. Ayer estudiamos una primera prueba y fue la tumba vacía. Hoy vamos a estudiar la segunda prueba indubitable. Es acerca de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Mire, estas apariciones se convierten entonces en pruebas indubitables de que Jesucristo resucitó. Voy a invitarles para que tengamos a la mano nuestra Biblia, donde podamos leer los diferentes textos que nos respaldan esto que estamos hablando. También para que tengan una libreta de apuntes y allí plasmen todas aquellas enseñanzas que el Espíritu Santo quiere darnos. Pero lo más importante, para que tengan un corazón dispuesto y un oído agudo a escuchar la voz del Señor. Muy bien, Lucas en el libro de los Hechos registra que Jesús, después de su resurrección, estuvo durante 40 días apareciéndose a sus discípulos. Al día 40 entonces se da el evento que conocemos como la ascensión. Entonces, durante aquellos 40 días, desde la resurrección hasta la ascensión, Jesús estuvo apareciéndose una y otra vez a sus discípulos. Vamos a estudiar en esta mañana algunas de esas apariciones. Bueno, la primera aparición es a las mujeres. Para aquellos que les gusta tomar entonces apuntes, la primera aparición es a las mujeres. Quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Mateo 28, los versículos del 8 al 10. La palabra de Dios dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué extraordinario pasaje. Me encanta. Estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María, salen del sepulcro después de constatar con sus propios ojos que Jesús no está allí, como se los ha dicho el ángel. Y cuando se disponen a ir en busca de los discípulos de Jesús para contarles la buena noticia, para darles las buenas nuevas, entonces Jesús les sale al encuentro. Me encanta esa expresión del versículo 9. Jesús les salió al encuentro. Querida familia, y es que Jesús nos sale al encuentro una y otra vez. Lo que más me impresiona del amor de Dios es que Él nunca esperó que nosotros lo amáramos primero. Él no esperó que nosotros lo buscáramos. Él nos busca. Él nos sale al encuentro. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gloria a Dios por nuestro
Señor hermoso, nuestro amado Señor Jesucristo, que nos sale al encuentro como le salió al encuentro a estas dos mujeres. Y claro, cuando estas mujeres ven a su maestro resucitado, cuando se encuentran con el Cristo resucitado, no les queda más que caer de rodilla a los pies del Señor y abrazar sus pies. Abrazar sus pies, y dice ese versículo 9 al final, y le adoraron. Qué extraordinario. Aquí entonces tenemos una primera aparición, aunque quiero aclarar que las que vamos a estudiar no las he ordenado en orden cronológico, sino más bien conforme van apareciendo en los diferentes evangelios. Primera aparición a las mujeres, María Magdalena y la otra María, quienes cuando lo vieron se postraron delante de él, abrazaron sus pies y le adoraron. Muy bien, una segunda aparición la encontramos aquí mismo en el Evangelio de Mateo, allí mismo en el capítulo 28, los versículos 16 y 17. Tendríamos que decir que esta aparición es a los 11 discípulos en un monte en la Galilea. Mire, se aparece a los 11 discípulos en un monte allí en el sector de la Galilea, de manera que tendríamos que decir que fueron muchos días después de esta primera aparición, porque esta primera aparición se da en Jerusalén, en Judea, y esta segunda aparición de la cual vamos a leer ahora se da en la Galilea. Entonces tendríamos que decir que fueron muchos días después. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Entonces aquí tenemos una segunda aparición, querida familia, a los 11 discípulos en un monte en la región de la Galilea. Dice la palabra del Señor que Jesús les había ordenado ir a ese monte. Les había dado, digamos, el lugar indicado para encontrarse con ellos. Ellos acudieron a aquel llamado, a aquella invitación. Y cuando vieron al Señor Jesús, dice ese versículo 17, le adoraron, le adoraron. Qué lindo. Allí es donde Jesús luego le da la instrucción a estos discípulos de que vayan por el mundo haciendo discípulos y predicando el evangelio. Muy bien, vamos a ver una tercera aparición. Y es a dos de sus discípulos camino a una pequeña aldea llamada Emaús. Dos de sus discípulos. El evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nos menciona entonces o nos describe esta aparición. Lucas capítulo 24. Entonces, dos de sus discípulos. Lucas menciona el nombre de uno de ellos, Cleofas. Cleofas, al otro no se le menciona el nombre. Esta aparición tiene lugar el día de la resurrección. En las horas de la tarde, las mujeres han ido a dar aviso de que Jesús ha resucitado. Y estos dos discípulos estaban allí y escucharon las buenas noticias, pero no las creyeron. Y decidieron irse a una pequeña aldea cerca allí a Jerusalén llamada Emaús. Y mientras iban caminando, entonces Jesús se les apareció. Miremos lo que dice los versículos 13 al 16. Lucas 24, versículos del 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mire, Jesús se acercó a estos dos hombres que iban caminando e iban discutiendo acerca de todas aquellas cosas que habían pasado. Me refiero a la muerte, a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente estaban hablando de la resurrección de Jesús y de la noticia que las mujeres habían dado. Mas, sin embargo, ellos decidieron irse para Emaús y Jesús les sale al encuentro. Jesús se acerca a ellos y allí comienza una conversación larga con ellos hasta que llegan a la ciudad. Ahora, quiero que leamos allí mismo en ese capítulo 24, los versículos del 28 al 31. Dice la palabra de Dios: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire qué interesante. Llegaron a la ciudad de Emaús. Estos hombres invitaron a Jesús a pasar la noche allí en la casa de ellos. Están sentados a la mesa, están cenando. Todavía no lo han reconocido. La Biblia dice que tenían los ojos velados para que no le reconociesen. Pero cuando Jesús toma el pan y lo parte y lo bendice, ellos seguramente se acordaron de aquella última cena. Y allí entonces le reconocieron. Allí la palabra de Dios dice que los ojos de ellos les fueron abiertos y le reconocieron. Pero cuando lo reconocieron, Jesús desapareció de su vista. Estos hombres, después de esta experiencia tan extraordinaria, deciden regresar a Jerusalén. Mire, a esas horas de la noche, deciden regresar a Jerusalén para contar a los discípulos aquello que les ha sucedido. Entonces, tercera aparición a los dos caminantes hacia Emaús. Miremos una cuarta aparición, y es a los discípulos, pero no estaba Tomás. Mire, a los discípulos, pero no estaba Tomás. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Evangelio de San Juan en el capítulo 20, los versículos del 19 al 24, del 19 al 24. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, versículo 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Muy bien, aquí tenemos otra aparición, amada familia. Ese mismo día de la resurrección, los discípulos están reunidos en un lugar, las puertas están cerradas, ellos tienen gran temor de los judíos por lo que le han hecho a su maestro. Ellos consideran que sus vidas también están en peligro.
Y entonces están completamente encerrados, escondidos. Y de un momento a otro, Jesús se pone en medio de ellos y les saluda diciéndoles: paz a vosotros. Y después de haberles saludado, les muestra las heridas en sus manos, en su costado. Permite que ellos lo toquen, lo palpen. Y entonces estos discípulos se llenan de gozo, se llenan de regocijo. Y allí entonces el Señor Jesús sopla sobre ellos y les dice: recibid al Espíritu Santo. Qué evento tan hermoso, tan extraordinario. Allí hay una aparición del Señor Jesús donde Él permite que inclusive lo palpen, lo toquen. Aquellas heridas son evidencia de que es el mismo que 3 días atrás habían crucificado los judíos. Es el mismo. Y las heridas son la evidencia. Pero aclara ese versículo 24 que uno de los 12, llamado Tomás, no estaba con ellos en el momento. Y entonces allí nos da lugar a la quinta aparición. Y es a los discípulos, y en este caso ya estaba Tomás entre ellos. Allí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, los versículos del 24 al 29. San Juan 20, del 24 al 29. Dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué extraordinario esto, querida familia. 8 días después se encontraban igualmente los discípulos reunidos a puerta cerrada. En esta oportunidad estaba Tomás con ellos. Y como la primera vez, Jesús llega y se pone en medio de ellos y los saluda diciéndoles: paz a vosotros. Pero ahora se dirige a Tomás, aquel que ha dicho: hasta que no toque, hasta que no vea, hasta que no palpe, hasta que no meta mi dedo en el lugar de los clavos, hasta que no meta mi mano en su costado, no creeré. Entonces ahora Jesús se dirige a ese Tomás y le dice: Tomás, ven, mete aquí tu mano, toca mis heridas, mete aquí tu dedo, mira, yo soy. No seas incrédulo, Tomás. Y entonces Tomás cae de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío. Qué declaración tan extraordinaria, familia, ante la evidencia mostrada por nuestro Señor Jesucristo acerca de quién es Él y de lo que Él ha hecho. No nos resta sino caer rendidos a sus pies y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Señor. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque viste, creíste. Pero son bienaventurados todos aquellos que no han visto y han creído. Querida familia, usted y yo estamos dentro de este grupo de bienaventurados, de aquellos que hemos creído sin haber visto. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien.
hay una sexta aparición y es a 7 discípulos a orillas del mar de la Galilea. 7 discípulos a orillas del mar de la Galilea. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan en el capítulo 21, los versículos del 1 al 7. San Juan 21, del 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¡Qué aparición tan extraordinaria! Los discípulos han pasado toda la noche tratando de pescar y no han pescado absolutamente nada. Y Jesús se presenta allí, a orillas del mar de la Galilea o el mar de Tiberias. En la playa está el Señor Jesús. Y les grita: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen: no, no tenemos nada. Y Jesús les dice: tiren la red a la derecha de la barca y hallarán. Y cuando lanzaron la red, aquella red se llenó de peces, tanto que no la podían sacar. Entonces Juan, el discípulo amado, le dice a Pedro: es el Señor. Y es que tiene que ser el Señor, porque solamente el Señor hace aquello que está sucediendo. Solamente el Señor tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre el universo, tiene autoridad de tal manera que puede producir pescas milagrosas como la que se está produciendo en ese momento. Es el Señor. Qué lindo, querida familia, cuando después de una noche de trabajo, una noche infructuosa, después de un tiempo de aridez, de escasez, de desesperación, de cansancio, nos podemos encontrar con el Señor y descubrir que es el Señor. Aquí entonces, querida familia, hay mucha evidencia con respecto a las apariciones de Jesús. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, habla de otras apariciones. De manera que la evidencia es mucha, pero creo que la que hemos estudiado en estos minutos es suficiente para entender que Él es el Señor, para entender que Él es mi Dios, mi Señor, como lo expresó Tomás. Mañana entonces estudiaremos una tercera evidencia o una tercera prueba indubitable acerca de la resurrección de Jesús. Feliz día para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.